Ahora sí. Pues yo me voy para la cocina. Por siempre, mi Rey eterno de gloria. Libre del imperio, tuyo es todo poder. Me entrego hacia ti, Señor, para que seas tú dirigiendo este programa. Mis labios. Oh, Señor de gloria. Bendito y amado es por siempre, Señor. Si pueden bajar el audio, la música. Ya, gloria a Dios. Quiero que se concentren, amados, porque hoy vamos a hablar extensamente en la Biblia. Si quieren, síganme y vamos a ir a la Biblia. Y nos vamos a concentrar, porque hay otra cosa que vamos a aclarar. Quizás en este momento no nos vamos a ver ojo a ojo con lo que vamos a hablar, pero al fin espero que sea Dios, el Eterno y el gran misericordioso, que tome el control de nuestras mentes y que Él mismo sea quien nos dé el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría para seguir adelante con su palabra y en su obra. Y mientras meditamos en la palabra, en lo que yo traigo hoy, en lo que el Señor me ha impresionado en mi espíritu, mientras meditaba esto, hay algo real en el mundo. Y vamos a hablar de varias cosas hoy. Vamos a andar en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ir textualmente por la Biblia. Y yo quiero que meditemos mientras yo hablo en que hay 7 billones calculados sin el censo todavía, mal estimados, 7 billones de habitantes aquí en la Tierra. Y cuando vemos alrededor, podemos verdaderamente decir, ¿hay misericordia en la tierra? ¿Habrá misericordia en la tierra? ¿Habrá gente que hace la obra de Dios? Y ciertamente que este grupo aquí reunido puede decir que sí lo hay, que nosotros somos parte de ese cuerpo. Amado, pero yo tengo para decirte que comparando la minuta parte, porque Dios siempre tiene un remanente, pero comparando la minuta parte de lo que verdaderamente se pueden decir que siguen los caminos del Señor, en realidad no es nada, amado. Son 7 billones de habitantes. Yo quiero que tengamos eso pendiente mientras yo hablo del Antiguo Testamento y cosas que han sucedido y las cosas que vienen y serán, según la Biblia, peor. Que esta nación, amado, no se arrepiente. Esta nación, vamos a hablar de eso ahorita. En un momento vamos a hablar de esas cosas. No se precipite. Pero yo quiero enfocar estas palabras en el libro de Hebreos, capítulo 3. ¿Quiénes tienen la Biblia? Pueden levantar la mano los que tienen video, gloria a Dios, y decir que tengo la Biblia, aunque no lo escuche por ahora, pero levantando la mano sé que tienen la Biblia a mano, porque vamos a buscar esto textualmente y yo quiero que me sigan. Hebreos capítulo 3, verso 11 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y de eso vamos a hablar, hermanos. Vamos a hablar en esta noche de la ira de Jehová y de su reposo. Son dos cosas que son opuestas, polos opuestos, pero vamos a hablar de las dos, porque no vamos a explicar la ira porque tengo que explicarla. Pero quiero que nuestro enfoque al final sea el reposo de Jehová. El reposo es el que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Gloria a Dios. Haga así con la cabeza, que yo sé que el reposo de Jehová es el que andamos buscando, amado.
Éxodo capítulo 32, verso 10 dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Amado, aquí vemos un ejemplo perfecto, en donde este pueblo de Israel desobediente le había pasado ya, le había rebosado la copa a Jehová. Y le pide permiso. Mira lo que pasa aquí, que le está pidiendo permiso. Le dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira. ¿Por qué? Porque en capítulos anteriores, él le había dicho a Moisés, tú serás como Dios para ellos. Tu boca dirá, tú le dirás a Aarón lo que yo ha de decir. O sea que él ya le había entregado. Dios, cuando Dios respeta el libre albedrío de nosotros, amados. Eso hay que tenerlo siempre pendiente. Pero no nos vamos a quedar ahí. Para explicar esto más, dice Jeremías, si quieren buscar en la Biblia, Jeremías capítulo 4. La ira de Jehová se enciende a causa de nuestras obras. ¿Cuáles obras estás tú haciendo hoy? ¿Serán obras carnales o espirituales? ¿Qué clase de obras tienes tú en mente para hacer y qué clase de obras has hecho tú? Jeremías capítulo 4, verso 4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué clase de obras llevamos nosotros en nuestro corazón? ¿Estamos haciendo las obras de Dios? Y esas obras, en una clase que dimos dominical, me acuerdo que la explicamos extensamente. Las obras son cosas espirituales que se acomodan a lo espiritual. No cualquier cosa que usted haga, que usted crea que, bueno, es una obra de parte de Dios. Estamos hablando de cosas espirituales que nos llevan a la salvación. No hay nada más cotizado o apreciado en nuestra vida que nuestra salvación. Entienda esto. Hablo con un telescopio o una mira hacia la salvación. Mi intención es dar una palabra que lo lleve a usted a la salvación. Pero teniendo esto en mente, esta nación aquí, note, amado, ponga atención, esta nación está moralmente preparada para recibir el perdón de Dios. Nosotros reunidos aquí habemos, ¿cuánto? 11, 15 reunidos. Una minuta aparte, amado, de más o menos casi 7 o sobre los 7 millones de personas. ¿Está esta nación preparada para recibir un perdón de Dios? Amado, si vemos, por ejemplo, estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo al gobernador Murphy de aquí, de New Jersey. No me voy a ir lejos, no me voy a ir a otro país ni a otro estado. Murphy. Lo estaban entrevistando en el canal de Fox y le pregunta el señor, el anfitrión, le pregunta que qué base y qué estadística y qué científicos él buscó para tomar la decisión de que el reunirse en una iglesia no era esencial, pero que la licorería sí era esencial. ¿Qué método él tomó para llegar a esa decisión, amado? Se quedó tartamudeando porque no hay respuesta. Entonces, verdaderamente podremos decir entre nosotros, ¿hay misericordia? Habrá misericordia cuando los líderes consideran que las clínicas de aborto son más esenciales que una reunión de hermanos. En donde tenemos lugares aquí mismo en New Jersey que no permiten, han llevado gente presa por reunirse en la calle. Reunirse en la iglesia recibiendo
del rabí o de cualquier líder religioso impartiendo una palabra, lo han metido preso, lo han sacado del carro y lo han metido preso porque están reuniéndose en público. Es un ataque en contra de la hermandad que hay, amado. Entonces yo te pregunto, con 7 billones de habitantes y pocos que habemos nosotros, en realidad una nación tan grande podría tener la misericordia y la gracia de Dios, o en realidad está sobre nosotros, pero no sobre el pueblo. Hagamos esta distinción mientras pensamos y seguimos en la Biblia. Jeremías capítulo 21, verso 12. Vamos a continuar en la Biblia mientras usted va dándole en mente. Jehová no quiere obras. Jehová no quiere que usted haga obras para creerse que usted es bueno. Mire lo que sucede aquí. Jeremías capítulo 21, verso 12. Casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio, haced juicio y librar al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. Amado, la ira de Jehová está encendida. Y si estas cosas no cesan, si esta manera de pensar errónea no cesa, su ira no habrá quien la apague. No lo digo yo, búsquelo ahí, anótelo. Jeremías capítulo 21, verso 12. ¿Cuánta gente en el mundo vive hoy en día oprimida aún de la iglesia? No estamos hablando del templo, estamos hablando de la iglesia, nosotros, el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros habemos oprimidos aún sin este virus? Antes, no estamos hablando de un simple virus que llegó y se va. Estamos hablando de nuestra vida en general, nuestra vida en su totalidad. De principio no voy a decir al fin, pero hasta ahora. Se puede decir que hemos vivido oprimidos con enfermedades. La iglesia de Dios, con enfermedades. Pero peor aún, con exactores que vienen a asignar trabajos innecesarios muchas de las veces. Éxodo capítulo 3, verso 7. ¿Cuáles de nosotros podemos decir que somos libres verdaderamente? ¿Cuáles de nosotros tiene exactores encima que nos asignan sin usted saberlo, amado, sin usted saberlo? Tiene exactores que le asignan trabajo. Eso que se escribió en el libro de Éxodo y lo que le pasó a los egipcios, no está ahí de más. Eso es un ejemplo de la vida espiritual de nosotros. Demonios exactores que se asignan aún a los cristianos para que paguen por su pecado. Porque sí, hay pecado en la iglesia. No estamos hablando de afuera, afuera sabemos lo que hay. Pero podemos decir que hay pecado en la iglesia. Porque se ve que no hay misericordia, amado. Se ve a un lejos que no hay misericordia en la iglesia. No hay juicio. ¿Cómo puede haber juicio? Si uno habla de santidad y de una vez lo miran raro. La santidad, vamos a hablar más adelante de eso. ¿Qué puede causar la ira de Dios en tu vida? Aquí, iglesia, te hablo. ¿Qué puede causar? Si me siguen todavía en la Biblia, no la cierren. Salmos capítulo 38. Salmos 38, verso 3 dice que nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. La ira de nuevo, amado. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El pecado enciende la ira de Jehová, amado. No sé cómo decirlo, no sé cómo puedo decir que no hay paz para el pecador. Y eso incluye, amado, nosotros. Estamos hablando de alguien que es denominado como que está afuera y es un pecador. Estamos hablando de un pecador. Alguien que es un infractor.
Y abogado tenemos, y eso lo tenemos seguro. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, lo voy a repetir siempre, porque ese es el jabón del evangelio. Cada vez que usted cometa una infracción, Él es justo y Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Vaya y léalo. Pero Juan dice que si nosotros somos practicadores del pecado, somos hijos de Él. Lo termino. Pues vamos a terminarlo entonces. Si somos practicadores del pecado, somos hijos del diablo. Porque hay una diferencia entre el practicador del pecado al que aquel que hay y comete el pecado. ¿Usted sabía eso? La iglesia está llena de gente que practican el pecado y ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta. Y hay demasiado. Quería traer algo que el Señor me ministró en esta tarde. Y quizás esa fue parte de la ansiedad que tuve esta tarde. Y bueno, si hay tiempo más adelante lo voy a compartir. Pero por ahora vamos a continuar. Que la ira de Jehová también provoca guerra. ¿Qué fue lo que se activó aquí? Se activó un estado de guerra en contra de un virus que nadie puede ver. Hubo uno que inclusive dijo que este era nuestro Pearl Harbor al principio de todo. Y también que era nuestro 9/11 que había llegado, se había asomado. O sea, declararon un estado de guerra por un virus. Porque nuestros métodos no son sus métodos, amados. Sus pensamientos no son los de nosotros. Nosotros no sabemos por dónde va a llegar esto. No sé si me están entendiendo. No sé si estoy lejos de la verdad o estoy sobre la verdad, que no veo reacción en ninguno de los videos. Y yo quiero seguir hablando de esto, porque vamos a hablar de la nación, pero no por causa del virus. Vamos a hablar de la nación en general, porque esto tiene tiempo ya. Esto tiene tiempo cocinándose. Esto tiene tiempo ya que ha llegado hasta las narices de Jehová. Ha llegado hasta el trono, madre. Esto tiene tiempo. Son millones de niños que se asesinan al año en abortos. Esto ha llegado ya a donde tiene que llegar. Pero yo quiero que vamos a cuenta, porque el Antiguo Testamento nos da un ejemplo de un pueblo y de lo que estamos viviendo hoy. Segunda de Reyes, capítulo 20, y no lo voy a leer entero. Pero sucede que hay un rey, Ezequías, que este rey hizo todo lo bueno delante de Dios. Y le llegó su fin. Isaías, el profeta, entra al palacio y le canta y le dice, ordena tu casa. Le dice, ordena tu casa que ya te vas a morir. Ordena tu cosa, pon tus asuntos en claro y ya te llegó el fin. Este hombre clamó a Dios, este hombre rey, clamó a Dios, lloró amargamente y le reclamó a Dios todo lo que él había hecho. Dios, con su misericordia, le manda el mensaje a Isaías, le da la revelación a Isaías, que dice la palabra que antes de él salir de los atrios, antes de salir de la parte de afuera, le llegó la palabra y él vuelve y le dice, mira, Jehová, le dice, mira, el príncipe de Jehová, príncipe mío, le dice, príncipe de Judá, yo te extenderé 15 años de vida. Porque ese es el rey que yo le sirvo, el que manda y el que quita, el que da vida y el que manda guerra, el que manda paz, es el mismo que la quita, amado. No confiemos en ninguna otra palabra. Él le dice, toma y te doy 15 años. Y por señal, ay, gracias a Dios. Por la señal, yo voy a ver, para que tú veas que la sombra bajará. La sombra que ya ha ocurrido durante el día bajará. Y no voy a dar todos los detalles, pero bajará
O sea que yo voy a provocar que el sol se mueva para darte esa señal. ¿Cuáles de nosotros estamos esperando una señal de Jehová? ¿Cuáles de nosotros podemos decir ciertamente que Jehová nos ha hablado y que vamos a recibir esa señal de él? Porque esto no es a la ciega. Amado, Jehová ha demostrado una y otra vez por su palabra que él por sus hijos mueve hasta la sombra que tenga que mover. Ese es el Dios en quien yo creo. Jehová te da tu señal, amado, busca tu señal. No andes a la ciega creyendo en cualquier palabrita de cualquier hombre. Jehová es capaz de darte tu señal y de ponerte a donde vas. Lo único que podemos decir, no te angusties y no te desesperes. Que aún en medio de esta travesía que tenemos, Jehová es capaz de levantar un estándar, levantar bandera sobre nosotros y decir, este es mi hijo. Pero noten que él lo tiene que hacer. No usted vaya a provocarlo. Muy importante esto. No estoy diciendo que usted vaya y salga a lo loco por ahí. Y vamos a continuar con esta historia porque me llama mucho la atención porque sucede algo más adelante en estos 15 años en donde este rey tiene un hijo que se llama Manases. Y dice la palabra de Dios que él toma el reino a los 12 años. Y también dice la palabra de Dios que no hubo rey peor que este. Este fue el peor de todos. Manasés fue uno de los reyes, dice la palabra, el rey peor que pasó por esa historia, por el reino de Judá. Y me lleva mucho la atención por qué razón Jehová extiende la vida de este hombre por 15 años, en donde viene entonces y por relación tiene su hijo, y a los 12 años ese hijo coge el reino y ese reino básicamente fue devastado con ese hombre. Jehová te da, pero tiene que tener mucha cuenta con la responsabilidad que él te da. Ese muchacho no tiene historia de qué fue lo que pasó a los 12 años. Un niño cogió un reino y se convirtió en el peor rey que haya pasado por el reino de Judá. ¿Se dan cuenta? Que algunas veces Dios da, pero hay que tener mucha cuenta cómo nosotros operamos, porque lo más seguro fue que ese niño fue criado de una mala manera, y de eso no vamos a hablar extensamente hoy, pero tenga mucha cuenta cómo usted cría a sus hijos. Porque este niño obviamente cogió el reino, dice la palabra, a los 12 años. Y eso no era parte del tema, porque yo quería hacer como esa pequeña introducción de que tenemos que tener mucha cuenta. Jehová había hecho un milagro, le había dado vida a este hombre y dio como hijo, como sucesor, un hombre tan maligno que fue considerado como el peor rey. Pero más adelante sucede algo que esto sí fue lo que me llamó la atención. Esto sí me llamó la atención. Ezequías, como rey, se le extendió la vida, porque era un rey bueno delante de Dios. No era un rey bueno necesariamente para la gente, pero era un rey bueno delante de Dios. Fue obvio, recibió su milagro. Pasa la parte maligna y llega otro rey, que es el hijo de Manases. Y este rey se llama Josías. Ponga mucha atención a esto, porque la palabra de Dios va a declarar algo aquí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Y esta parte yo quiero que usted me siga, porque hay algo de lo que yo estaba hablando al principio, sobre la nación, sobre un pueblo. No estamos hablando de la iglesia solamente, estamos hablando de un pueblo. En Segunda de Reyes, capítulo 23,
Verso 24 dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Él manda, lo que sucede aquí fue que él comenzó el reino bueno, bien, de una buena manera. Él manda para que se establezca el orden en la casa de Jehová y le manda para que se queden con el dinero para que se defiendan básicamente. Hilcías parece que limpiando el templo encuentra el libro de la ley y coge y se lo manda con uno de los que hacen el mandado del rey y le manda ese libro de la ley. Cuando Josías lee este libro, cayó. Se dio cuenta de que aún por lo bueno que él era, había falta en el pueblo. Había falta en el pueblo. Y este muchacho, porque era todavía un muchacho, a los más o menos 18 años, llegó a que el pueblo celebrara la Pascua. ¿Por qué? Porque leyó la palabra de Dios. Buscó tal santidad que dice la palabra de Dios, y seguimos leyendo, Segunda de Reyes, capítulo 23. Verso 25 dice, mire la parte que yo me enfoqué, esta fue la parte que me tocó, que dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Estamos nosotros leyendo la palabra de Dios para que nosotros entendamos esta parte. Este hombre recibe un librito de Hilcías, se lo leen ahí mismo en su trono. Y mire la conversión que hubo en este hombre. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual, no hubo otro. Antes de él y después de él no hubo otro, dice la palabra. Wow, estas cosas así son las que me encienden el fuego de continuar escudriñando la palabra de Dios. Pero dice el 26, y yo quiero que presten atención a esta parte importante, no lo que yo voy a decir, sino lo que la palabra va a decir. Verso 26 dice, con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Amado, eso quiere decir que el pueblo no cambió. El líder había cambiado y el pueblo continuó igual. Por eso es que el líder está establecido por Dios. Pero si no hay cambio en el pueblo, tendría que verdaderamente terminar esa frase. Si no hay cambio en el pueblo, no hay paz. No hay paz. Que eso conlleva su propia explicación aparte. Porque el mismo Jesús dice, yo le doy la paz, no como el mundo se la da. Porque hay otra clase de paz. Y lo que pasa con esto es que ese pueblo, aún recibiendo un rey, que no hubo otro como él, aún recibiendo este pueblo esa clase de liderazgo, no llegó al reposo. Porque el reposo de Dios lleva consigo cambio. Es notable que este pueblo no cambió porque la ira siguió encendida de Jehová. La ira de Jehová se encendió y nunca se apagó. Eso quiere decir una sola cosa. Y vuelvo y le repito, no hubo cambio en el pueblo. Ahora yo hago esta pregunta. ¿Ha habido cambio inclusive en la iglesia? Nosotros en realidad somos sensibles al pecado. No, a lo contrario, yo lo que veo es una insensibilidad
sobre el pecado, amado. Y esto es una de las cosas más importantes que podemos tener en nuestra conciencia. Vayan buscando Ezequiel capítulo 9. Hay algo interesante que yo quiero que entiendan sobre la insensibilidad, sobre la apatía, sobre aquella indiferencia que se demuestra en el pueblo de Dios. Y no considerando solamente el pueblo de Dios, sino el mundo entero. Porque a la medida que el pueblo de Dios se vuelve insensible al pecado, es parte del mundo. Espero que eso no sea noticia para nadie aquí. Pero mire lo que sucede aquí. Mire por qué yo puedo decir esto con autoridad. El que me quiera seguir, que me siga. Ezequiel capítulo 9, verso 3. Sucede algo muy importante que yo quiero que usted se lleve, que se quede ahí con usted en su casa. Dice, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tíntero de escribano. Y hay una cosa que uno siempre aclama, la gloria de Dios, y que la gloria de Dios, pero ¿qué sucede cuando la gloria de Dios se levanta? ¿Estamos nosotros preparados para esa gloria? Miren lo que sucede en el 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Por eso te pregunto, ¿eres insensible tú al pecado? ¿Gimes ante el Padre por el pecado? ¿Andas en búsqueda de corrección? Y la verdad es que no podemos ser sensibles a estas cosas si nosotros mismos la estamos practicando. Y es difícil entender esta parte cuando estamos inundados del pecado. Es difícil, amado, yo sé que es difícil. No podemos ver más allá de lo que se nos permite a veces, porque tenemos capataces encima. No podemos ver la foto completa, no podemos ver echarnos hacia atrás y ver el problema, porque estamos inundados en el problema. Y no voy a indagar, pero mire lo que dice aquí, que esas personas fueron selladas sinónimo o símbolo del sello que usted ha recibido, o va a recibir en muchos de los casos. Esta es una de las señales más importantes que usted se pueda llevar en su mente, porque sin esta señal de ser sensible hacia el pecado, las personas que están alrededor cometiendo el pecado, esta manera de ser sensible es una manera de saber que usted fue sellado por el Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? La palabra de Dios o el consejo de Dios está para todo, y incluyendo estas escrituras, no está de más. Todo fue escrito, inspirado por una razón, no está ahí de más. Si ese hombre salió a sellar a aquellos hombres que gemían por las abominaciones, quiere decir que el Espíritu Santo también sale a sellar a aquellos que todavía sienten indignación sobre el pecado. Sienten indignación cuando este gobernador dice que las iglesias son innecesarias. Y solamente hay una pregunta que podemos hacer: o es verdaderamente innecesaria, y si o es que no tiene poder, que en realidad son las dos, va una con la otra. No tiene poder y es innecesario. La gente
no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Una de las cosas que nos lleva a no escuchar o no entender lo que estamos leyendo es la insensibilidad al pecado. Eso nos bloquea, porque muchas de las veces leemos algo y no lo queremos entender de tal manera porque no cabe dentro de lo que yo creo que es lo correcto y no lo que está escrito. No nos queremos llevar de lo que está escrito. Y mire, no importa que el mundo haya escrito lo que haya escrito, si la palabra de Dios lo dice y punto. Y si lo dice, nosotros tenemos un yugo que tenemos que llevar. Esta palabra de Dios a los cuatro vientos. Pero la palabra de Dios tiene que llevarse correctamente, sin filtro. Sin filtro. ¿Usted sabía por qué? Porque eso, si usted le filtra la palabra de Dios según lo que usted cree, ya usted está dando leche adulterada. Estaremos nosotros como las 5 vírgenes que están apercibidas, que sabían el tiempo. Estaremos nosotros ahí. Estaremos nosotros en esa porción. O estaremos nosotros como aquellos sabios que fueron a visitar a Jesús, le llevaron regalos, que sabían el tiempo. Eso es un signo de interrogación para mí mismo, porque serían estos magos parte de la tribu de Isaacar. Dice la palabra de Dios que la tribu de Isaacar conocían los tiempos y sabían qué hacer. Estos hombres supieron qué hacer. Nosotros sabemos hoy en día qué hacer. Está demostrado en la falta de dirección que hay muchos. Sabemos nosotros para dónde vamos. ¿Qué haremos? Mucha gente encerrada. Mucha gente que todavía sale. Mucha gente que se enferman y ya creen que fue el virus. Y lo peor de todo es mucha gente que reciben el virus y no lo tienen porque es mental. Porque la mente es una de las cosas más poderosas. La mente hace que usted vea una escritura en la palabra de Dios cuando no está. La mente hace que usted bloquee esa parte y la lee incorrectamente. ¿Usted sabía eso? Porque la mente es una de las máquinas más poderosas que Dios nos ha dado. Ahora mismo sabemos nosotros que no es tiempo de andar jugando. ¿Por qué razón? Vemos que es primavera. Supuestamente es primavera y ahora mismo está afuera como si fuera invierno. ¿Sabemos nosotros qué tiempo es? Es tiempo que deberíamos de estar disfrutando afuera y mire cómo está. Como si fuera en invierno aquí en New Jersey. En parte de Maine y de Massachusetts, yo creo que esta noche va a estar nevando todavía. Y en primavera, conocemos nosotros los tiempos. Pero no nos vamos a enfocar en los tiempos, porque yo quiero, antes de terminar, hablar del camino de Dios. Quiero hablar un poquito sobre el camino. Éxodo capítulo 33. Yo sé que ese es fácil de buscar, so no le voy a dar mucho tiempo para que lo busquen. Éxodo capítulo 33, verso 13. Dice: ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. 14 dice: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entrarás en mi reposo, te daré descanso. He hallado gracia. Mire lo que le está diciendo aquí. Muéstrame tu camino.
te ruego que me muestre. ¿Cuál de nosotros ha orado de esta manera hacia Dios? Te ruego que me muestres tu camino. El 15 dice que Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amados, andamos caminando sin la presencia de Dios. Andamos nosotros verdaderamente caminando con la presencia de Dios. Yo espero que sí, porque yo creo que en esta congregación hay bastantes que son fortalecidos, son maduros ya. Si no son maduros, deberían de ser maduros en el Evangelio. El camino de Dios abre su reposo. Note que el principio de la escritura dice, que la ira de Dios está sobre ellos y que no entrarán en su reposo. Ahora vamos a hablar del reposo, porque él le dice en la escritura, en Hebreos capítulo 3, como iniciamos, que no entrarán en su reposo. Eso no es lo que yo quiero, espérate. Lo que yo quiero es entrar en su reposo. Ahora vamos a hablar de esa parte. Salmos capítulo 95, verso 10. Dice la palabra de Dios: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Mire, si usted no conoce los caminos de Dios, lo más seguro es que aquí dice que él está disgustado con usted. Y dice el 11, volvemos a repetirlo: por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Conoces tú su camino? ¿Y cuál es ese camino? Te podría yo preguntar ahí en la calle y preguntarle, ¿cuál es el camino? ¿Me podrías contestar? Me dirían muchos: Jesucristo. Sí, pero los demonios creen en Jesús y tiemblan. ¿Cuál es el camino? Isaías capítulo 35, verso 8. Y yo le voy a dar el significado que es, porque muchos de nosotros podríamos decir, ¿cuál es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús. Sí, Jesús. Pero vamos a ver qué significado tiene esto. Isaías capítulo 35, verso 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Todo comienza por la santidad, amado. Si no hay santidad, no puede haber juicio, no puede haber una moral que sea un estándar para Dios, sino que se levante bandera para Dios. Sin un camino de santidad no hay paz. Sin un camino de santidad, lo único que puede haber es pecado. Practicadores del pecado. Dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo estará con nosotros para lograr esa santidad. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahí eliminé la mayoría de la gente que dicen, no, porque yo todavía no he llegado, o todavía yo no, míralo ahí. Si usted sigue ese camino de santidad, por torpe que usted sea, no tiene excusa para extraviarse. Y noten que no lo digo yo. Isaías, capítulo 35, verso 8, grábase esa. El camino. Porque hay un camino, y ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y yo quiero, ya casi estamos terminando, no se desesperen. Mateo capítulo 9, verso 13. Vamos al Nuevo Testamento.
Porque Jesús dice algo aquí que inclusive hace la pregunta. Mateo capítulo 9, verso 13. Puede levantar la mano aquel que tenga video y decir, así yo sé que lo tienen. El pastor lo tiene, la hermana Evelyn. Gloria a Dios. Y pues, y aprender lo que significa. Mire esto. ¿Usted cree que eso fue un mandato? ¿O fue un consejo? ¿Fue algo? Si tú quieres, anda a ver. No, mire lo que le dice. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es que, amado, mire, de toda sinceridad, no tiene que saber que usted es santo, el más santo. Pero si usted cree que usted lleva santidad, revísese si usted no tiene misericordia. ¿Estamos claros en eso? Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Para aquellos que quizás no se sabían el precepto de ese verso. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Jesucristo haciendo un precepto del Antiguo Testamento, eliminando a todo aquel que se levante en contra del Antiguo Testamento y la palabra de Dios. Porque no hay otro precepto que quepa ahí. Y él dijo, y pues, a ver qué significa esto. ¿Y qué es lo que Dios quiere de ustedes? Le está diciendo eso, ¿eh? ¿Qué es lo que Dios quiere de ustedes? Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Pero esta cosa usted no la va a recibir. Todavía no. ¿Conoces a Dios? ¿Cómo entrar? ¿Cómo puedo yo entrarle a esto? Seguir. ¿Conoces a Dios? Ok, lo conoces. Tú dices que lo conoces. Recordando lo que dije anterior, que hasta los demonios creen y tiemblan. Por ende, te puedo hacer la pregunta. ¿Entiendes tú a Dios? Ok, tú lo conoces. Jeremías capítulo 9, verso 24 dice, ¿lo tienen? Gloria a Dios. Jeremías. Esto es por la Biblia. Totalmente por la Biblia. Jeremías capítulo 9, verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, entenderme y conocerme. A Dios nada más no se le conoce. Usted tiene que entenderlo. Usted tiene que entenderlo, amado. Mira lo que dice aquí. Alábese en esto el que se hubiere. ¿Quiénes lo tienen? Levanten la mano. Yo quiero que lo lean conmigo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Y qué es lo que él quiere de ti? Pues lo acabamos de leer en Oseas capítulo 6, verso 6. Misericordia, juicio y justicia en la tierra, para que estas cosas quiero, dice Jehová. Porque eso yo quiero. Él lo dice dos veces, porque esto yo quiero y porque eso yo quiero. ¿Qué es lo que tú quieres, papá? Misericordia, juicio, amado, justicia en la tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que alábense en esto, en entenderme y conocerme. Muchos de nosotros podemos decir, y gloria a Dios, aleluya, amén, que lo conocemos. Hemos llegado a un punto donde verdaderamente podemos decir que lo entienden. Para entenderlo, podemos decir
que los mandamientos y estatutos eran o son la presencia de Dios. Porque Moisés andaba buscando ese camino. Enséñame tu camino. Y lo que él recibió fue que mandamientos y estatutos. Ese fue el camino, amado. Y note que eso no nos cabe a nosotros. Si usted está bajo los mandamientos todavía, mire, arrepiéntase y busque santidad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, porque una de las cosas es saber por lo que nos han enseñado nuestros antepasados, de que la gloria de Dios baje sobre nosotros, de que la gloria de Dios esté sobre nosotros. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Todo es gloria de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, tenemos que tener bien claro si verdaderamente nosotros estamos capacitados para recibir o mantener esa gloria de Dios. Porque a lo que yo veo ahora mismo no hay gloria. Y vamos a leer por qué. Porque esto no es por mí, esto es por la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Mire, el holocausto somos nosotros. Aquel fuego que descendió en el Pentecostés bajó, pero no lo quemó. En esta ocasión lo está quemando, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios por tu palabra. Y dice, y la gloria de Jehová llenó la casa. Pero esa no es la parte que yo quiero que usted entienda. Esta es la parte que yo quiero que usted sepa y se lleve. Aparte de todo lo demás. El 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La casa de Jehová eres tú. El fuego ha descendido, según el Hechos, ¿verdad? Capítulo 2. El fuego ha descendido y ha quemado el holocausto. Lo único que tú no lo sientes. Pero note lo que sigue, que no hubo hombre que pudo entrar en la casa, en el templo de Jehová. Porque lo que yo te estoy enseñando hoy, tú no lo puedes recibir. Lamentablemente, tú no lo puedes. Hombre no puede entrar en tu casa, yo no te puedo instruir. Yo lo único que puedo hacer es encaminarte en la leche, decirte las cosas, escudriña tú por tu cuenta. Busca tú en la Biblia. Lo único que yo puedo hacer es predicar la palabra de Dios, que tú la escuches, que crees conciencia y después vaya a tu casa, en este caso ya ustedes están ahí, y escudriñen si lo que yo he dicho es verdad. ¿Por qué razón? Porque un hombre no puede entrar en el templo de Dios, que eres tú. Mis palabras no pueden penetrar tu cuerpo, al menos que no sean de parte de Dios y que tú las recibas, ¿con qué? Leyendo la Biblia, escudriñando su palabra, a ver si lo que yo digo es real. Porque esta gente lo vieron físico, mas nosotros lo experimentamos espiritual. Esa gente vieron esos holocaustos quemarse. En el libro de Hechos, aquellos vieron el fuego que descendió y no lo quemó. Mire qué tremendo precepto es. Y eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Que baje el fuego de Dios ahora en este momento y nos queme. Y que aparte toda la cosa del humano, toda la cosa del hombre que pueda interceder. Mire, que esta gente eran sacerdotes, ellos pertenecían en el templo. Mas, cuando esa gloria bajó, ellos no pudieron entrar. Y ser un sacerdote era del linaje de Aarón. Eran escogidos, eran ya de parte. Por eso fue que Jesús vino, como se dice Pedro, es el precursor. Y el libro de Hechos dice que esa ley ya no existe, fue cambiada porque ya no tenía efecto. Y por eso es que podemos decir
hemos recibido el Espíritu Santo hoy, cada uno de nosotros. Pero nosotros lo estamos dejando contaminar, amado, escuchando todas las cosas por ahí. Usted puede escuchar todas las noticias que usted quiera, usted puede escuchar todos los mensajes que usted quiera, pero mire, a la hora de la hora, usted tiene que retener lo bueno. Usted tiene que saber haber sido ejercitado en el bien y el mal, como dice el libro de Hebreos, y que usted sepa retener lo bueno, la doctrina santa que viene del Espíritu Santo, que fue lo que Jesucristo enseñó. Por eso fue que le dije que si usted está bajo la ley, arrepiéntase. Lo que quiere decir que esté bajo pecado. Cada vez que yo menciono la ley, muchos se van por otro lado. Porque usted está bajo la ley por eso. Si usted no estuviera bajo la ley, entendiera de qué yo estoy hablando. Oh, gloria a Dios. Levante la mano el que siente el fuego. Aleluya. Y con esto lo voy a dejar. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Este es uno de los capítulos más controversiales aparte, pero no este verso. Este verso es limpio y no se puede malinterpretar. El verso 45 dice Pablo a los Corintios: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Nosotros debemos de buscar esa parte, de entender y conocer a Dios para llevar ese espíritu vivificante, ese espíritu quien es que nos da vida, el espíritu que nos asegura a nosotros alcanzar esa promesa por la cual nosotros deberíamos de alegrarnos hoy, porque hoy es un día que estamos más cerca de cuando nosotros creímos. Estamos esperando esa esperanza de Dios, su salvación, y ese es el espíritu que nos va a llevar allá. El postrer Adán, que fue hecho espíritu vivificante, para que nosotros que creamos en él podamos también participar con él. Dios le bendiga y que espero que esta palabra no sea de confusión y que sea el Espíritu Santo dando entendimiento, conocimiento de todo lo que se ha hablado en esta noche. Dios le bendiga nuevamente y sean todos cubiertos por la sangre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Padre eterno de gloria, yo te doy gracias por cada uno de los que tomó su tiempo para participar y escuchar mis palabras. Padre, he dado lo que tú me has ministrado a mi alma. Y estoy alegre y contento esta noche, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hay alguno que puedan decir?